Hola, me llamo María Fernanda González Sosa y soy del grupo 1. Hablaremos del peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa que recubre la cavidad abdominal. Contiene una capa de epitelio pavimentoso. El peritoneo se divide en peritoneo parietal, que es el que cubre la pared de la cavidad abdominal pelviana. El siguiente es el peritoneo visceral, que es el que cubre a los órganos de la cavidad. En esta imagen se puede ver que esta parte del abdomen y es donde forma nuestra panza. El peritoneo forma 5 repliegues. El primero es el epiplón mayor, que es el que cae sobre el colon transverso y cubre al intestino delgado. Es como un tipo de delantal de grasa. Una de sus funciones es proteger el abdomen. ¿De qué? De infecciones gastrointestinales. El epiplón mayor puede contener ganglios linfáticos, macrófagos, células receptoras o anticuerpos. En este dibujo podemos ver que esta parte es el epiplón mayor. Tenemos el epiplón menor, que es el que comienza en el estómago, pasa al duodeno hasta llegar al hígado. Aquí en la imagen podemos ver cómo el epiplón menor envuelve al estómago y queda en medio del hígado del estómago. El siguiente es el ligamento falciforme. Es el que une al hígado con la pared abdominal anterior y al diafragma. Es el único órgano digestivo que se encuentra en la pared abdominal anterior. Aquí podemos ver, esta es como una línea que atraviesa al hígado. Aquí se puede ver mejor que esta parte, esta línea. Es el ligamento falciforme. El siguiente es el mesenterio. Es el que une al intestino delgado con nuestra pared abdominal posterior. ¿Ok? Siempre va a estar cubierto de tejido adiposo. Aquí tenemos un dibujo. El mesenterio tiene forma de abanico. Aquí podemos ver cómo tiene sus alitas. Y en esta imagen se puede ver cómo el intestino delgado envuelve a nuestro mesenterio. El mesenterio siempre regresa a su origen y puede contener vasos sanguíneos. Y por último tenemos el mesocolon, como su nombre lo dice, se encuentra en el colon. ¿Ok? Es el que une al intestino grueso con nuestra pared abdominal posterior. Puede contener ganglios linfáticos o vasos sanguíneos. El mesocolon y el mesenterio se juntan y eso hace que tengan movilidad las contracciones musculares. Buen día. Voy a hablar un poco del sistema digestivo, comenzando por algunas generalidades del mismo. El sistema digestivo está constituido por un tubo hueco abierto en sus extremos, boca y ano, llamado tubo digestivo o tracto digestivo. Lo podemos ver aquí, es este de aquí. Y algunas de sus estructuras accesorias. El tubo digestivo o tracto digestivo comprende la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y grueso. Mide aproximadamente de 5 a 6 metros de longitud. Algunas de las estructuras accesorias son los dientes, la lengua, las glándulas salivares, el páncreas, el hígado, el sistema biliar y el peritoneo. La digestión se divide en 2 fases. Una de ellas es la mecánica, la cual incluye la aprehensión del alimento, la masticación, la insalivación, la deglución y la defecación. Y la segunda fase, que es la fase química, la cual incluye todos los procesos necesarios para producir la ruptura de las moléculas contenidas en los alimentos con otras más sencillas, las cuales son los nutrientes. En esencia, el aparato digestivo es un tubo muscular recubierto internamente por una mucosa que contacta con la luz y varía según la región, adaptada en las siguientes funciones. El resto de la pared digestiva está compuesta por una submucosa de tejido conjuntivo que sostiene la mucosa, en la cual hay glándulas y nódulos linfoides, una túnica muscular compuesta por una doble capa de fibras musculares lisas dispuestas de manera longitudinal y circular respecto al tubo, y por último una serosa constituida por un tejido conjuntivo laxo rodeado por un mesotelio. El epitelio de la boca, faringe externas, es un tipo de escamoso estratificado no queratinizado y su función es sobreprotectora. El epitelio cilíndrico simple, que participa en la secreción y absorción, reviste al estómago y a los intestinos. La pared del tubo digestivo presenta 4 capas o túnicas concentradas: la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa o adventicida.
A lo largo del tubo digestivo existen diferentes histologías de cada capa, principalmente la túnica mucosa, las cuales se manifiestan las características funcionales de cada segmento. Ahora, retomando el tema del tubo digestivo, este es un tubo formado por los órganos donde pasan los alimentos y los líquidos cuando se tragan, absorben y salen del cuerpo en forma de heces. Estos órganos son la boca, la faringe, que es la garganta, el esófago y el estómago, al igual que los intestinos grueso y delgado, el recto y el ano. El tubo digestivo es una parte del aparato digestivo, también se le puede llamar tracto alimentario o tracto digestivo, como ya había mencionado. Este es el canal alimentario y consiste en una serie de órganos, incluyendo el esófago y los ya antes mencionados, unidos en un largo tubo que va de la boca al ano. El tubo digestivo de una persona adulta tiene unos 30 pies, unos 5 o 6 metros de longitud, y la pared del tubo digestivo presenta 4 capas o túnicas concentradas, las que ya habías mencionado anteriormente. A lo largo de este mismo existen diferentes histologías de cada capa, principalmente en la túnica mucosa, las cuales se manifiestan en las características funcionales de cada segmento. Ahora, viendo el peritoneo, lo podemos observar aquí. Esta es una membrana serosa más grande del cuerpo. Consiste en una capa del epitelio pavimentoso, simple con la estructura del sostén subyacente, formada por tejido conectivo aeroreal, y se divide en peritoneo parietal, que reviste la pared de la cavidad abdominopélvica, y el peritoneo visceral, que cubre el total o parcialmente algunos órganos de la cavidad. Hay 5 repliegues peritoneales. Uno de ellos es el epigloón mayor, y es la hoja más grande del peritoneo. Cae sobre el colon transverso y cubre el intestino delgado. Está compuesto por 2 hojas y se pliegan por sí mismas y forman en un total 4 capas que se extienden del estómago hasta los órganos abdominales adyacentes. Otro que es el epiplón menor y surge como 2 hojas de la serosa del estómago y el duodeno y se extiende hasta el hígado, que contiene algunos ganglios linfáticos. El siguiente es el ligamento falciforme y se une al hígado y a la pared abdominal anterior, al diafragma, que es el único órgano digestivo que está unido a la pared abdominal anterior. El siguiente, que es el mesenterio, una hoja de peritoneo con un aspecto abánico, une el interior abdominal posterior y suele estar cubierto por un tejido adiposo, y se extiende desde la pared abdominal posterior, envuelve el intestino delgado y regresa a su origen. Y por último tenemos al mesocolon. Este une el intestino grueso a la pared abdominal posterior, que contiene vasos sanguíneos y linfáticos que fijan el intestino en su posición, que permite movimientos como las contracciones musculares. Ahora pasamos a la siguiente parte, que es la boca. La boca, de buca apertura, también denominada cavidad bucal u oral, está formada por las mejillas, el paladar duro, el paladar blando y la lengua. Aquí podemos ver sus partes. Las mejillas, las partes laterales de la cavidad bucal, que son estas, están cubiertas por piel en el exterior y por una mucosa hacia afuera, que consiste en el epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. El músculo buquinador es el tejido conectivo que se localiza entre la piel y la mucosa de las mejillas. La porción anterior de estas termina en los labios. Pasamos a lo siguiente, que son los dientes. Los podemos observar aquí. En total hay 32 dientes permanentes, 8 dientes más que en el número de dientes de leche. Entre los 17 y 25 años salen 4 dientes más, llamados las muelas del juicio, que crecen en la parte posterior de la boca. Estas 4 muelas de juicio complementan el grupo total de dientes en los adultos, que son 32, como ya había mencionado. Y estos mismos están compuestos por calcio y fósforo. Son muy duros, sobre todo por la presencia del esmalte, que debe resistir a la saliva, la flora microbiana bucal y al constante trabajo masticatorio que desempeñan los mismos. Luego pasamos al vestíbulo. El vestíbulo es la entrada a un conducto de la cavidad bucal, el espacio limitado hacia afuera por las mejillas y los labios hacia adentro por las encías y los dientes. La cavidad bucal, propiamente dicha, es un espacio que se extiende hasta las encías y los dientes hasta las fauces, el paso entre la cavidad bucal y la faringe, que es la garganta. Ahora hablaremos del paladar. Este lo podemos observar aquí. Es este de aquí. El paladar es una pared o tabique que se separa la cavidad bucal de la nasal
y forma el techo de la boca. Esta importante estructura permite a la masticación y la respiración al mismo tiempo. El paladar duro, porque se divide en dos. La parte anterior del techo de la boca está constituido por los huesos maxilar, palatino y se halla cubierto de mucosa. Establece el límite óseo entre las cavidades bucal y nasal. Y el siguiente, que es el paladar blando, que representa la porción posterior del techo de la boca, es un tabique muscular en forma de arco entre la bucofaringe y la nasofaringe, revestido por una mucosa. Ahora pasamos a la úvula. La podemos ver señalada aquí. Es esta. Pendiendo del borde del límite del paladar blando, hay una masa muscular cónica llamada úvula o uva, que es parecida a una uva pequeña. Desde la base de la úvula parten dos pliegues musculares que recorren los lados del paladar blando hacia adelante, el arco paladagoso, que extiende hacia el borde de la base de la lengua, hacia atrás el arco palagofaringeo, que extiende hasta el borde de la faringe. Luego pasamos a la lengua, que ya todos la conocemos, es esta de aquí. Esta lengua es un órgano digestivo accesorio, como los anteriores mencionados, compuesto por un músculo esquelético cubierto de una mucosa. Junto con los músculos asociados forman el piso de la cavidad bucal. La lengua se divide simétricamente en dos mitades por un tabique medio que se extiende en toda su longitud y se inserta por debajo del hueso hioides, en la apófisis extiloides del hueso temporal y maxilar inferior. Cada mitad de la lengua consiste en un complemento de músculos intersecos e intersecos. La faringe es un tubo que tiene forma de embudo. Mide entre 12 a 15 centímetros de largo. Se extiende desde la base del cráneo hasta el cartílago cricoides. En su parte anterior se desembocan los orificios posteriores de las fosas nasales y de las coanas. En su parte media se desemboca el istmo. Pasa las puertas de comunicación con la cavidad oral. En su parte inferior continúa con el esófago y de ahí conduce los alimentos al esófago. El aire lo pasa a los pulmones y a la laringe. Y aquí podemos ver, en esta maqueta podemos ver que aquí se encuentra la faringe. En esta parte se encuentra la faringe. Esto es solo todo esto. La faringe se divide en tres partes, que es nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. En esta maqueta podemos ver que aquí están sus tres partes. ¿Ok? Pero en el sistema digestivo solo se cuenta orofaringe y laringofaringe. ¿Por qué? Porque el nasofaringe cuenta más con el sistema respiratorio. Bueno, hablaremos de la orofaringe, que es el que se encuentra en la parte de arriba con el paladar blando y debajo de la lengua. Y ahí podemos encontrar el tejido linfoide llamado amígdala lingual. Aquí tenemos una imagen donde se puede ver la amígdala lingual, que es abajo. Se encuentra aquí abajito, que es esta parte de aquí. Ok. La laringofaringe se extiende desde el borde superior de la epiglotis hasta el borde inferior del cartílago cricoides. También tenemos una imagen, que es esta parte de color verde. Primero es nasofaringe, luego orofaringe y por último laringofaringe. Solo es la parte de abajo de color verde. Continuamos con la aponeurosis faringea, que tiene forma tubular fibrosa, a la que le falta la pared anterior, y se le considera como un esqueleto de la faringe. Sus bordes anteriores de esta aponeurosis se insertan desde arriba hacia abajo, en las pterigoides y en el ligamento pterigomandibular. En su borde posterior se encuentra el cartílago tiroides y cricoides de la laringe. En esta imagen se puede ver que esta es la aponeurosis, que conlleva esta parte del cuello. La faringe cuenta con músculos constrictores y músculos elevadores. Empezaremos con los músculos constrictores. El primero se llama el constrictor superior. Es el más profundo y tiene forma cuadrilátera. Su inserción es en el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoideas.
En su parte posterior se encuentra la amiloidea de la mandíbula. Este constructor se encuentra a un lado de la lengua. Aquí tenemos una imagen, aquí podemos ver que es esta parte que forma nuestro cachete, es esta parte, está por dentro y está a un lado de la lengua. El siguiente es el constrictor medio, es el que se centra en el hueso hyoides y se centra en el asta menor del hueso ides y el ligamento estiloideo, y luego pasa y se inserta en el asta mayor. Aquí tenemos una imagen, se puede ver que es esta parte de nuestro cuello, donde empieza el cuello, aquí empieza el constrictor medio, o sea, por dentro. Por último se encuentra el constrictor inferior. Este tiene forma de trapezoidal. Sus inserciones son de tricocricoideas. Se inserta en la cara lateral del cartílago tiroides. Este constrictor tiene bordes superiores y bordes inferiores de la lámina cuadrilátera. En el borde inferior se encuentra el cartílago cricoideas. Este constrictor se inserta en los músculos de la laringe. Aquí podemos ver en la imagen que esta parte, aquí se encuentra el constrictor, que es donde termina nuestro cuello, que es esta parte del cuello. Por último se encuentran los músculos elevadores. Son 3 tipos. El primero se llama el palato-faringeo. Este es un músculo esquelético que va del borde posterior del paladar duro y de la ponerosis palatina hacia la cara lateral de la faringe. El siguiente se llama el sálpico-faringeo. Este surge de la parte inferior del tubo auditivo cerca de su orificio. Pasa hacia abajo y se mezcla con el fascículo posterior. Por último se encuentra el estilofaringeo. Este se origina en la apófisis estiloide. Se queda pegado a la pared lateral del constrictor superior y del constrictor medio. Este tiene forma de abanico y termina en la ponerosis faringea. Aquí tenemos una imagen donde están los 3 músculos elevadores. El primero es el estilofaringeo, que es esta parte. El siguiente es el salpigofaringeo, que es esta parte de acá. Y por último tenemos al palatofaringeo, que es la parte de atrás y es el que está abajo. Continuamos con el esófago. El esófago es un tubo muscular que alrededor mide de 25 centímetros de longitud. Está situado por detrás de la tráquea, comienza en el límite inferior de la laringofaringe y atraviesa al mediastino por delante de la columna vertebral. Luego pasa a través del diafragma por un orificio denominado hiato esofágico. Y por último pasa por el superior del estómago. Aquí tenemos un dibujo. Aquí podemos ver que este es el estómago y este se llama el hiato esofágico. Y esta parte de aquí es el esófago, donde termina el esófago. Acá también tenemos una maqueta, que es esta parte de aquí. Todo esto es el esófago. Ok, el esófago tiene 4 capas, que es la mucosa, la submucosa, la adventicia y la túnica muscular. El esófago cuenta con 3 porciones. Aquí en la maqueta podemos ver que aquí está el esófago y aquí están sus 3 porciones. La primera es la porción cervical. Esta se ubica en la parte posterior con el borde del cartílago cricoides anteriormente y posteriormente en la columna cervical número 6. La siguiente es la porción torácica. Esta se ubica en la cara anterior, en la parte superior de la colinda de la tráquea. Por último tenemos a la porción abdominal. Esta se encuentra en el borde izquierdo de la colinda con el ligamento triangular izquierdo del hígado. Y aquí podemos ver que son las 3 porciones: la cervical, la torácica y la abdominal. El esófago va a estar irrigado por arterias superiores, medias e inferiores. Las superiores son ramas de la arteria tiroidea, las medias nacen directamente de la aorta y las inferiores son ramas de las frénicas inferiores. Mi nombre es Devanita Sandro Alfaro. Bueno, estaremos hablando sobre el estómago. Es un ensanchamiento del tubo digestivo con forma de J, localizado por debajo del diafragma en el epigastrio, región umbilical.
en el hipocondrio izquierdo. Se interpone entre el esófago y el duodeno, la primera porción del intestino delgado. Tiene 4 regiones principales, por las cuales son cardis, fundus, cuerpo, el antro, y por último viene también siendo el conducto pilórico, que aquí lo podemos ver en este dibujo. Su tamaño mide 25 centímetros en su eje longitudinal, 12 centímetros en su eje transverso y 8 centímetros en su eje anteposterior. Su capacidad es de 1000 a 1500 centímetros cúbicos. Sus relaciones anatómicas anteriormente con el diafragma, el lóbulo izquierdo del hígado, la pared posterior del abdomen, posteriormente con la bolsa omental y el páncreas. La cara posterior del estómago constituye la mayor parte de la bolsa omental. La irrigación del estómago corre a cargo de ramas de la aorta abdominal. El tronco celíaco da lugar a la arteria gástrica izquierda, que recorre la curvatura menor hasta anastomosarse con la arteria gástrica derecha, rama de la arteria hepática común, que a su vez también del tronco celíaco. Buenas tardes, soy Diego Jaques y voy a continuar el tema del aparato digestivo hablando del intestino delgado. Tenemos que el intestino delgado se encuentra en la parte central e inferior de la cavidad abdominal. Empieza en el esfínter pilórico del estómago y termina en la porción del ciego del intestino grueso. Mide 3 metros de longitud y 2,5 centímetros de diámetro. El intestino delgado se divide en 3 regiones: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Vamos a empezar hablando de la primera parte, que es el duodeno del intestino delgado. Este es un dibujo del duodeno, la primera porción del intestino delgado. Tiene forma de C y mide aproximadamente 25 centímetros. El duodeno, la primera porción es la porción superior, que comienza en el esfínter pilórico del estómago, mide 5 centímetros, y después es la parte descendente, mide 7 centímetros, y es donde el conducto biliar y el conducto pancreático se unen y penetran en la parte descendente del duodeno, y a esto se le conoce como la ámpula de Vater. Después continúa con la porción horizontal, que está marcada con la letra C, y mide aproximadamente 10 centímetros. Y por último es la parte ascendente, mide aproximadamente 2,5 centímetros. Y aquí es una estructura que se llama ángulo deutoyeyunal, y es donde termina el duodeno y comienza el yeyuno. Después del duodeno continúa el yeyuno, es esta porción azul que se ve aquí en la imagen, mide aproximadamente 1 metro. Y después del yeyuno continúa el ilion, que es la parte más larga del intestino grueso, mide aproximadamente 2 metros y se conecta con el ciego del intestino grueso por medio de la válvula ileocal. Después, la histología del intestino delgado tenemos que se compone por 4 capas, que es la mucosa, la submucosa, musculares y serosa. La mucosa es epitelio simple, se compone por células abscisivas, que su función es absorber y digerir los nutrientes del bolo alimenticio, y células calciformes que secretan moco. Después de la mucosa, ¿qué es esto? Sigue la submucosa, muscularis y serosa. La capa serosa cubre por completo el intestino delgado. Vamos a hablar de la irrigación del intestino delgado. Vamos a empezar con la irrigación del duodeno,
que proviene de la arteria celíaca, y la parte proximal del duodeno está irrigada por la arteria pancreatoduodenal superior, y la parte distal del duodeno está irrigada por la arteria pancreatoduodenal inferior. La irrigación del yeyuno y el ilion proviene de la arteria mesentérica superior. Esta tiene la capacidad de formar arcadas de primer, segundo y hasta tercer nivel que irriguen la mayor parte del intestino delgado. Y esto sería todo hablando del intestino delgado. Vamos a hablar de las regiones del intestino grueso. En este dibujo se ve aquí lo que es el ciego, el apéndice, y este es el colon ascendente. Asciende por el costado derecho del abdomen, llega hasta la superficie inferior del hígado y se flexiona hacia la izquierda, formando el ángulo colónico derecho. Después continúa con el colon transverso, que es la parte más móvil y amplia del intestino grueso. Mide 40 centímetros y se flexiona hacia abajo, formando el ángulo colónico izquierdo. Después es el colon descendente, que mientras desciende pasa por delante del riñón izquierdo y llega hasta la fosa ilíaca izquierda. Después de la fosa ilíaca izquierda continúa el colon sigmoides, que tiene una forma de S, mide 20 centímetros y llega hasta el recto. El colon sigmoides es la estructura que conecta el colon descendente con el recto. En el eje central del intestino grueso se encuentran lo que son las tenias, que son fibras musculares. Aquí está esta línea. Y estas tenias pareciera que estuvieran frunciendo el intestino grueso y hace lo que son las austrias, que son estas estructuras en forma de saco. Y la irrigación del intestino grueso proviene de la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica superior irriga las porciones del ciego, del apéndice, el colon ascendente y gran parte del colon transverso, mientras que la arteria mesentérica inferior irriga la porción distal del intestino grueso, el colon descendente, el colon sigmoides y el recto. Vamos a hablar del intestino grueso. El intestino grueso se sitúa después del intestino delgado. Tiene una forma de U invertida y se sitúa sobre y delante del intestino delgado. Mide 1,5 metros de largo y 6,5 centímetros de diámetro. Se compone del ciego, que es la parte inicial, el colon ascendente, el colon transverso, colon descendente y el colon sigmoides. Vamos a hablar del ciego, que es la parte inicial del intestino grueso. Es donde desemboca el intestino delgado por la válvula ileocecal y tiene forma de bolsa y mide 6 centímetros de largo. Por debajo del ciego está el apéndice, que mide 8 centímetros y tiene forma de gusano. Vamos a hablar del recto, que son los últimos 20 centímetros del tubo digestivo. Se extiende desde el colon sigmoides hasta el conducto anal. El canal anal son los últimos 2 o 3 centímetros del recto. Lo forman dos esfínteres, que es el esfínter interno y el esfínter externo. El esfínter interno lo conforma músculo liso, por lo cual es involuntario, y el esfínter externo lo forma músculo esquelético, por lo cual es voluntario y se extiende hasta el ano. La irrigación del recto proviene de la arteria mesentérica inferior, de la cual salen dos ramas, de la cual es la arteria rectal superior y la arteria rectal inferior.
La arteria rectal superior irriga lo que es el recto hasta el canal anal, y la arteria mesentérica inferior es la que irriga el canal anal. En la histología del intestino grueso tenemos que, al igual que el intestino delgado, se compone por 4 capas, las cuales son la mucosa, la submucosa, la muscularis y la serosa. La mucosa en su mayoría se compone por células absorbivas que absorben en su mayoría agua, y las células calciformes que secretan moco que lubrica el paso del contenido colónico. Después continúa la submucosa, la muscular y la serosa, que la serosa es lo que recubre todo el intestino grueso. Páncreas. Glándula retroperitoneal que mide alrededor de 12-15 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de ancho. Se halla por detrás de la curvatura mayor del estómago, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Está habitualmente conectado con el duodeno por medio de 2 conductos. La cabeza es la porción dilatada del órgano, cerca de la curvatura del duodeno. Por encima y a la izquierda de la cabeza se encuentra el cuerpo y la cola, y es formosada. Aquí en este dibujo podemos ver que esta es la cabeza, el cuerpo y la cola. Está conectado hacia el duodeno, y el conducto pancreático es el más largo de los dos. En la mayoría de las personas se une con el conducto colédoco, que viene siendo este en verde, y comúnmente llamado hepatopancreático, mejor dicho también se le puede decir ampolla de Vater. ¿A qué nivel se localiza el páncreas? Se encuentra por detrás del estómago, entre el vaso y el duodeno, a nivel de la primera y la segunda vértebra de la vértebra lumbares, junto a las glándulas suprarrenales. Forma parte del contenido del espacio retroperitoneal. Su dirección es horizontal a la derecha y oblique hacia arriba a la mitad izquierda. Su concavidad se apoya en la columna vertebral y tiene un peso de 70 gramos. Composición y funciones del jugo pancreático. Produce entre 1200 y 1500 mililitros de jugo. Un líquido transparente e incoloro formado en su mayor parte por aguas, algunas sales, bicarbonato de sodio, varias enzimas. Las enzimas del jugo pancreático son amilasa pancreática, que digiere el almidón, varias enzimas que digieren proteínas como tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa y la elastasa. La principal enzima digestiva de los triglicéridos en los adultos, llamada lipasa pancreática, y enzimas que digieren los ácidos nucleicos, la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. El hígado es una glándula más voluminosa del cuerpo y pesa alrededor de 1.4 kilogramos en el adulto promedio. De todos los órganos le sigue solo la piel en tamaño. El hígado está por debajo del diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y parte del epigastrio en la cavidad abdominal pelviana. Aquí podemos ver dónde está el hígado, y pues como les decía, pesa 1,4 kg en un adulto promedio. Ya después de ahí le sigue la piel. La forma del hígado está situado en la
la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y por encima del estómago, el riñón derecho y los intestinos. El hígado es un órgano de color marrón rojizo. Lo pueden ver, está de un color rojizo derecho, oscura, de triángulo, que pesa alrededor de 3 libras. Su circulación hepática recibe sangre de 2 fuentes. De la arteria hepática obtiene sangre oxigenada y por la vena porta recibe sangre desoxigenada que contiene nutrientes recién absorbidos, fármacos y posiblemente microorganismos y toxinas de tubo digestivo. Estas fisuras delimitan 4 lóbulos, que viene siendo el lóbulo derecho, situado a la derecha de la fisura longitudinal derecha, el lóbulo cuadrado, parte situada entre la fosa de la vesícula biliar y el ligamento redondo. Lóbulo izquierdo, situado en la izquierda de la fisura longitudinal izquierda. Este lóbulo se adelgaza a la izquierda. Lóbulo caudado, situado detrás del hilo hepático entre la vena cava inferior y el conducto venoso de Arancio. Constituye un lóbulo independiente. Podemos hablar de las caras. El hígado distinguimos 2 caras. Una cara diafragmática convexa entre anterior superior y una visceral y una cara visceral casi plana. Estas 2 caras están separadas por 2 bordes. Anteriormente un borde agudo, también puede ser borde inferior, posterior y superiormente por un borde grueso, romo, o puede ser un borde posterior. El hígado está formado por varios componentes, como los hepatocitos, que son principales células funcionales del hígado y cumplen una amplia variedad de funciones metabólicas, secretorias y endocrinas. Los canículos biliares son pequeños conductos entre los hepatocitos que recogen la bilis producida por estos. Desde los canículos biliares, la bilis pasa hacia los conductilos, eventualmente forman los conductos hepáticos derecho e izquierdos. Tercero, los sinusoides hepáticos son capilares sanguíneos muy permeables que se encuentran entre las filas de hepatocitos que reciben sangre oxigenada de las ramas de la arteria hepática y de la sangre desoxigenada rica en nutrientes de las ramas de la vena porta hepática. Vesícula biliar. La vesícula biliar es un saco periforme localizado entre una depresión de la cara inferior del hígado. Aquí lo podemos ver. Tiene una longitud de 7 a 10 centímetros y cuelga al borde del antero inferior del hígado. Se conecta con el intestino delgado o duodeno por la vía biliar común o conducto colédoco. Aquí podemos ver que está el hígado conectado, que está conectado la vesícula biliar al hígado y conduce hacia el intestino delgado, ya sea por el duodeno. La vesícula es una víscera hueca pequeña con forma de ópera que tiene un tamaño aproximado de entre 5 y 7 centímetros de diámetro mayor. Se conecta con el intestino delgado por la vía biliar. Está localizada al lado derecho del abdomen, debajo del hígado. La vesícula almacena la bilis que es producida por el hígado y la lleva a la primera parte del intestino delgado, donde llega en la digestión de las grasas.
La irrigación de la vesícula biliar es la arteria cística. Es la encargada de irrigar la vesícula biliar, la cual usualmente es rama de la arteria hepática derecha. La trayectoria de esta arteria puede variar, pero casi siempre se encuentra cerca del triángulo cistohepático. Capas. La pared de la vesícula biliar está formada por 3 capas principales del tejidos. La primera es la mucosa, que es la capa más interna y cubre la pared de la vesícula biliar. La segunda es la capa muscular, que es la capa intermedia del músculo liso. Y la tercera es la serosa, que es la capa exterior. Sus vías biliares. Es un pequeño saco muscular de almacenamiento en forma de pera que contiene la bilis y está interconectado con el hígado mediante los conductos llamados vías biliares. ¿Cómo se une la vesícula al sistema digestivo? Cuando el estómago y el intestino digieren alimentos, la vesícula biliar libera bilis a través de un tubo denominado conducto biliar común. Ese conducto conecta la vesícula biliar y el hígado con el intestino delgado.